de Rafael Caputo. Él es ingeniero electricista y es especialista de productos para salida motor y calidad de energía. Les comentamos que la charla está siendo grabada, así que posteriormente por la tarde le vamos a compartir una carpeta donde van a tener la grabación de la presentación y también el PowerPoint con toda la presentación que Rafael va a exponer. Otra cosa que tengo para decirles es que si surge alguna consulta a medida que Rafael va haciendo la presentación, la pueden anotar en el chat box y al finalizar la presentación las va a ir respondiendo. Si les parece, esperamos 2 minutitos más a ver si se conecta más gente y si no, Rafa, en 2 minutos comenzamos, ¿te parece? Perfecto. Ok. Les pedimos por favor a todos que tengan en mute el micrófono, así no podemos interrumpir la presentación. Rafa, si te parece, ya estamos en horario. Les comento a los que se conectaron recién a último momento. La presentación va a estar grabada, así que por la tarde les vamos a compartir una carpeta donde podrán tener acceso para repasarla si así lo quieren. Y también les vamos a pasar la presentación que va a exponer Rafael. Como ya todos saben, la capacitación de hoy es sobre nuevas tecnologías para salida de motor. Y Rafa, si ya estás disponible, podemos comenzar. Perfecto, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Me indican cuando se esté viendo. ¿Se ve? Todavía no se ve, Rafa. Ahí sí está cargando. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, comenzamos entonces con la charla del día de hoy. Bueno, la charla va a tratar de control y protección de motores, ¿no? Equipamiento y nuevas tecnologías para lo que es salida a motor. Esta va a ser la agenda. Bueno, me parece bueno comentarla por si alguien se equivocó de charla, entró mal al link
o simplemente tenía otras expectativas, bueno, esto es lo que vamos a ver para que estén al tanto. Y estimamos que estaremos terminando como máximo 11:30. Bueno, vamos a hablar de las funciones elementales en una salida motor, los conceptos básicos de funcionamiento, la selección adecuada de los componentes, las categorías de servicio que corresponden a la norma IS 6947, también los tipos de coordinación, clases de disparo y corrientes de cortocircuito, referido a la ICU, la ICS. Esta primer parte sería todo lo que es el fundamento teórico, y la segunda parte específicamente del equipamiento ABB, donde vamos a ver las características de los productos involucrados en una salida motor, como contactores, relés de sobrecarga y guardamotores. Bueno, comenzamos. ¿Qué entendemos por funciones elementales en una salida motor, ¿no? Acá en el esquema tenemos un motor y 4 elementos dentro de la cadena de productos que denominamos salida motor. Una salida motor se compone de varios elementos y cada elemento cumple una función. Pero después vamos a ver que no es necesario que sean 4 elementos, sino que tal vez con 3, 2 o incluso 1 se puede cumplir la misma cantidad de funciones de una salida motor. ¿Cuáles son esas funciones elementales? Primero, aislación o seccionamiento, ¿no? Aislar o mantener abierto el circuito. Luego tenemos la protección contra cortocircuito, muy importante. Cualquier salida motor debe estar protegida contra cortocircuito. El comando o control del motor, que puede ser manual, puede ser a distancia. Y la protección contra sobrecarga. Estas serían las 4 funciones básicas, elementales, en una salida motor. Después pueden existir otras funciones o protecciones adicionales, ¿no? que conocemos, pero estas serían las más importantes, las fundamentales que no pueden faltar. ¿Y qué significa cada uno de estos pasos, cada una de estas funciones elementales? Bueno, en principio, que hablamos de aislación o seccionamiento, estamos hablando de la apertura del circuito, que puede ser sin carga o a corriente nominal, por eso tenemos seccionadores a secas o seccionadores bajo carga, ¿no? Y la idea del seccionamiento es para abrir el circuito en una condición de operación normal, pero para mantenerlo aislado o abierto para una tarea segura de mantenimiento, por ejemplo. Luego, la protección contra cortocircuito. Primero deberíamos entender qué es un cortocircuito o cómo diferenciamos un cortocircuito y una sobrecarga, ¿no? Entonces podemos decir que un cortocircuito es un incremento brusco de la corriente, un incremento muy repentino y de gran magnitud, ¿no? De repente una corriente nominal, por ejemplo, de 10 amperes se fue a 100 amperes. Eso podría ser un cortocircuito. ¿Y qué tiene que hacer una protección contra cortocircuito? Bueno, tiene que abrir muy rápidamente para despejar la falla, para minimizar los daños. Acá entra en juego un concepto que se llama energía pasante, que es la energía involucrada en un cortocircuito va a crecer de forma muy rápida, entonces es muy importante el tiempo de respuesta de la protección. Cuanto menor sea ese tiempo de respuesta, más rápido abra, menor va a ser la energía involucrada y menor van a ser los daños producidos en la instalación. Luego tenés lo que es comando o control, que es simplemente el arranque y parada del motor en condición normal, ¿no? Eso lo hacemos habitualmente sin ninguna complicación. Como les decía, puede ser manual, puede ser a distancia, dependiendo con qué elemento estemos operando al motor. Y finalmente la protección contra sobrecarga, que yo les decía que es un fenómeno distinto al cortocircuito, por lo tanto su protección trabaja de forma distinta. ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es un calentamiento del motor debido a la corriente, pero es una corriente levemente o moderadamente superior a la nominal. Por ejemplo, para basarnos en el mismo ejemplo, un motor que regularmente consume 10 amperes, si está consumiendo
12, 13, hasta 15 amperes, sería ya más moderado, eso es una sobrecarga. Y es un calentamiento que se va prolongando en el tiempo, ¿no? Esta corriente levemente superior a la nominal se prolonga en el tiempo y lógicamente necesita una protección que la detecte y la abra, porque si no también se va a dañar el motor. No con la misma rapidez y grado de destrucción que tiene un cortocircuito, pero también se va a dañar un motor por una falla de este tipo de sobrecarga. Entonces, ¿cómo trabaja la protección de sobrecarga? Bueno, primero tiene que calentarse o tomar temperatura, dada esa corriente, y va a abrir, pero el tiempo de respuesta en una protección de sobrecarga depende inversamente de la corriente. Es decir, si es una sobrecarga leve, va a tardar más en abrir. Si es una sobrecarga importante, va a tardar menos, va a ser más rápido. A esto le llamamos curva de tiempo inverso. Entonces, básicamente, si vemos este esquema, podríamos pensar en cuatro elementos de protección, ¿no? Lo que es seccionamiento sería un seccionador, lo que es protección contra cortocircuito podría ser un interruptor, un guardamotor o, como se muestra en este ejemplo, un fusible. Comando control, por lo general siempre va a ser un contactor. Y protección contra sobrecarga, un relé de sobrecarga, que bien puede ser electromecánico, que son los convencionales bimetálicos, o electrónico. Pero estas cuatro funciones podemos cumplirlas de distinta manera. Y la más habitual por estos tiempos es la combinación de dos elementos, que son el guardamotor y el contactor, donde el contactor va a cumplir la función específica de comando y control y el guardamotor va a hacer el resto. El guardamotor va a seccionar, va a proteger contra cortocircuito y va a proteger contra sobrecarga. Entonces, esa es la más habitual. Dos elementos, contactor y guardamotor. Incluso el guardamotor me puede hacer las cuatro funciones si quisiéramos, porque el guardamotor también permite comando. Tiene una maneta de operación que nos da la posibilidad de hacer un comando manual. No es lo habitual, no es cómodo e incluso no está preparado para tal cantidad de maniobras un guardamotor, pero podría cumplir las cuatro funciones. Pero bueno, en definitiva, como les decía, la más habitual es guardamotor-contactor. En segunda instancia, contactor relé térmico y una protección de cortocircuito aguas arriba, que podría ser un fusible o un interruptor solo magnético. Bien, vamos ahora a los conceptos básicos de funcionamiento de cada uno de estos elementos. En el contactor podemos hablar de dos circuitos independientes. Tenemos un circuito de potencia y un circuito de comando, ¿no? Todos conocemos que un contactor tiene su tensión de bobina por un lado y su tensión del circuito de potencia por otro, que pueden coincidir o no. Vamos a casos habituales en nuestro país, en Argentina. Tensión de potencia habitual, 380 volts de corriente alterna. Tensión de comando habitual, 220 volts de corriente alterna. Eso es la mayoría de los casos. Pero en segunda instancia, otra tensión de comando muy habitual es 24 volts. Pueden ser 24 volts de alterna, 24 volts de continua. Entonces, en estos casos, tenemos distintas tensiones de comando y potencia, que una puede ser alterna, otra puede ser continua. Son circuitos separados. O incluso podría ser la misma tensión, ¿no? Podemos tener bobinas de contactores en 380, en donde la tensión de comando y la de potencia va a ser la misma. Pero bueno, lo importante es que son dos circuitos separados y que un circuito va a hacer habilitar al otro. El circuito de comando energiza la bobina y mecánicamente, cuando la bobina está energizada, desplaza los contactos y habilita el circuito de potencia. Esto nos permite trabajar de forma segura. Nosotros podemos manejar grandes potencias a través de un circuito de comando con una corriente muy débil, con una tensión
segura, por ejemplo, 24 volts, yo puedo tener 24 volts en un pulsador de marcha, que es una tensión segura, y a través de ese pulsador estoy manejando tal vez corrientes muy importantes en un motor que serían peligrosas. Entonces, esa es la filosofía del contactor, ¿no? Nos permite manejar grandes potencias con bajas corrientes. Y lógicamente también nos permite hacer automatizaciones, nos permite hacer mandos a distancia, ya no necesito el mando manual, pararme adelante del motor y operar una maneta para que el motor arranque. A distancia yo puedo comandar el motor y puedo automatizarlo, puedo hacerle una temporización, puedo hacerlo arrancar a una determinada hora con un interruptor horario, un interruptor crepuscular, por ejemplo, un sistema de riego, ¿no? Que la bomba arranca a determinada hora o, bueno, esto, digamos, para dar un ejemplo sencillo domiciliario. Pero bueno, este es el concepto, ¿no? Conceptos básicos en lo que sería un contactor. Si seguimos avanzando, tenemos también acá un ejemplo un poco rústico, pero bastante fácil de entender, de cómo trabaja un contactor. Entonces, ¿qué podemos decir? Al energizar los bornes A1 y A2, que serían los extremos de bobina del contactor, A1 y A2 representan los dos bornes de la bobina del contactor. Cuando energizamos la bobina, esta se comporta como un electroimán, ¿no? Por eso el ejemplo acá dibujado como un imán. Ese imán va a generar un movimiento de una pieza en el interior del contactor, y esa pieza va a estar mecánicamente ligada a los contactos, tanto de potencia como de comando, ¿no? Acá tenemos el circuito de potencia, las tres fases, y lo que es el circuito de comando, o esto sería un contacto auxiliar, que maneja baja corriente respecto de lo que son los contactos principales. Entonces, la tracción magnética de la bobina se traduce en un movimiento lineal de una parte mecánica que cierra los contactos y entonces permite el paso de la corriente del circuito de potencia a través del contactor, y de esa forma llega la tensión de alimentación al motor y el motor arranca. ¿Cómo se corta esto? Bueno, simplemente desenergizando la bobina, desaparece el campo magnético y un resorte empuja a los contactos a volver a su posición original. Tan simple como eso es el funcionamiento de un contactor. Vamos a la selección adecuada de los componentes ahora. ¿Cómo elijo un contactor? Yo tengo que ir a comprar un contactor para un motor y necesito saber qué tengo que pedir. Bueno, hay tres datos importantes a la hora de seleccionar un contactor. En principio tenemos que saber la corriente o potencia nominal del motor que vamos a comandar, porque esto es el circuito de potencia del contactor. ¿Qué corriente va a manejar ese contactor? En segunda instancia, la tensión nominal, tanto de potencia como de comando, es decir, qué tensión va a pasar por los contactos principales y qué tensión va a recibir la bobina del contactor. Y en tercera instancia, la categoría de servicio, que esto es algo por ahí no tan difundido, pero es importante en la selección de un contactor. ¿Y con qué está relacionado esta categoría de servicio? Con el tipo de utilización o el tipo de aplicación. ¿Qué quiero decir? Esto es, ¿para qué voy a usar el contactor? Eso es la categoría de servicio. Porque según para qué utilice yo el contactor, es diferente el dimensionamiento que tengo que hacer. Habitualmente los contactores se usan para comando de motores. Pero si lo uso para otro tipo de carga, puede ser que tenga que sobredimensionarlo o subdimensionarlo. Es diferente. Entonces vamos a ver un poco qué es esto del tipo de utilización. Bueno, conceptualmente el tipo de utilización se define como categoría de servicio. Por norma, ¿no? La IS 6947 define las categorías de servicio, tanto para aplicaciones de alterna como para
aplicaciones de continua. Y acá se establece qué uso se le va a dar al dispositivo en cuestión, ¿no? En función del uso que se le dé, va a tener un impacto en el dimensionamiento y en la vida útil, como les comentaba antes. Según para qué lo voy a usar, puede ser que sea necesario sobre o subdimensionarlo, o bien, si no cambio el dimensionamiento, si por ejemplo debería sobredimensionarlo y no lo hago, va a existir una reducción de la vida útil del contactor. Acá en la imagen tenemos todas las categorías de servicio definidas por la norma. Vemos que son unas cuantas: para alterna y para continua. Algunas son para contactores, algunas son para relés y algunas son para equipamiento de maniobra, como un seccionador, por ejemplo. Bien, vamos específicamente a las que nos interesan a nosotros en este caso, que son las relacionadas a contactor. Como vemos, tenemos 12 categorías de servicio. Les voy a mencionar las más habituales. Número 1, AC3. AC3 es la categoría de servicio por excelencia para el contactor, que es la más utilizada, que implica arranque de un motor. Si yo voy a usar el contactor para arrancar un motor, es una categoría AC3. Y como les digo, es la más utilizada. Por eso los contactores, cuando hablamos de la corriente de un contactor, ya está especificada en AC3. Y significa que el contactor va a trabajar con la corriente nominal del motor, pero va a poder soportar el pico de arranque. A eso se refiere el AC3. La segunda más utilizada es la AC1, que se refiere al manejo de cargas resistivas o poco inductivas. Por ejemplo, un banco de resistencia de calefacción es una aplicación de tipo AC1 y es menos exigente que la AC3. Ahora vamos a detallar un poquito más cada una y van a entender por qué cambia una respecto de la otra en exigencia. Otra categoría que podemos mencionar es la AC4. AC4 es similar a la AC3, pero para servicio intermitente. Es decir, considera el arranque de un motor y el pico de corriente que eso representa, pero es un motor que está arrancando y parando intermitentemente, con lo cual es mucho más exigente que la AC3 y en este caso es necesario sobredimensionar el contactor para este tipo de uso. Y otra que podríamos nombrar como habitual es la AC6B, que es manejo de cargas capacitivas. Acá también hay un fenómeno de pico de corriente que incluso es mucho más importante que el pico de corriente de un motor, con lo cual acá hay que hacer o un gran sobredimensionamiento del contactor para este tipo de categoría, o bien utilizar contactores específicos para manejos de cargas capacitivas, que después lo vamos a ver, que son los que tienen resistencia de preinserción. Entrando en detalle en las categorías de servicio, como les decía, la más habitual es la AC3, que es para arranque de motores con rotor jaula de ardilla. Es la aplicación más común para un contactor tripolar. Considera que el motor va a consumir una corriente de arranque entre 6 a 8 veces la corriente nominal. Ejemplo, un motor de 10 amperes, cuando arranca puede consumir hasta 80 amperes. Durante el proceso de arranque, ¿qué significa esto? Durante la aceleración del motor para vencer la inercia y llegar a la velocidad nominal, va a necesitar más corriente. A medida que va acelerando, no va siendo necesario hacer tanta fuerza y entonces va disminuyendo la corriente hasta que alcanza su velocidad nominal y se establece en ese valor y ya queda, digamos, definitivamente andando a esos 10 amperes nominal.
pero va a tener este pico de corriente de arranque, que es lo que debe soportar un contactor en categoría AC3, y para eso está dimensionado. Acá tenemos simplemente digamos, un ejemplo, ¿no?, de arranque directo y los componentes que podrían integrarlo. Y el gráfico que explica lo que les comentaba. La corriente nominal va a tener un valor determinado, que es la corriente del contactor, ¿no? Nosotros tenemos un contactor de 9 amperes, va a trabajar con una corriente nominal de 9 amperes, pero durante el arranque va a tener que soportar una corriente bastante superior. A eso se refiere la categoría AC3, arranques de motores. Luego tenemos la categoría AC1, y yo les decía que la categoría AC1 es menos exigente que la AC3. ¿Por qué es menos exigente? Por esto, fíjense acá. Consideramos que la corriente va a ser constante, o bien que no va a tener grandes picos como sí sucede en un arranque de motor. Acá vamos a manejar una corriente relativamente constante, como puede ser en cargas resistivas, ¿no? Una resistencia de calefacción, por ejemplo, va a mantener su corriente constante a lo largo del tiempo. Podemos decir que es una categoría utilizada para distribución y calefacción. Calefacción, lo que les comentaba recién. Distribución es, por ejemplo, como tenemos acá, una transferencia grupo-red. Esto es distribución de potencia, no es arranque de motor. ¿Por qué? Acá podemos, los contactores en este caso se dimensionan como AC1 porque o bien se va a hacer una conmutación sin carga, o bien este contactor cuando cierra no comanda directamente el arranque de un motor. Si bien acá puede haber un motor o varios motores en toda la instalación, va a haber un contactor específico dedicado al motor, y ese sí tiene que estar dimensionado como AC3. Pero este contactor va a tener debajo todo un conjunto de cargas que pueden ser inductivas, resistivas o una mezcla o lo que fuera, pero no es específicamente toda esta potencia para arrancar un motor. Por lo tanto, cuando tenemos una aplicación de este tipo se considera AC1 y se dimensiona en AC1. Y en ese sentido, los contactores tetrapolares vienen ya especificados con su corriente en AC1, porque un contactor tetrapolar no tiene sentido hablar de corriente en AC3, porque AC3 es de motores trifásicos. Entonces un contactor tetrapolar nunca lo voy a usar en un motor trifásico. No hay neutro en un motor trifásico. Entonces no tiene sentido hablar de AC3 en contactores tetrapolares. Bien, ¿qué otra categoría les mencioné? AC4. Bueno, AC4 yo había dicho que es una categoría más exigente y que es necesario sobredimensionar al contactor. ¿Por qué es más exigente? Por esto que vemos acá. Acá estamos representando un servicio intermitente, ¿no? El motor arranca y para, arranca y para, arranca y para, pero ¿qué es lo más crítico? Que el motor va a tener su pico de arranque similar en una categoría AC3, donde el contactor tiene que cerrar y manejar la corriente de arranque. Pero además, en la AC4 tiene que abrir la corriente de arranque. Es decir, el motor todavía no terminó de acelerar, no bajó el pico de corriente y yo ya necesito abrir esa corriente. Con lo cual ahí se va a generar un arco importante en los contactos, cuando yo quiero abrir una corriente más grande. Por eso es que se hace necesario sobredimensionar el contactor para este tipo de categoría AC4. Aplicaciones típicas: grúas, puentegrúas, aparejos eléctricos, ¿no? Todo este tipo de operaciones intermitentes o cortas. Como mencionamos acá, ¿no? El servicio intermitente, que va a ser arranque o parada del motor o cambio de giro brusco. Funcionamiento por impulso es cuando nos movemos de a pasos, ¿no?
Por ejemplo, un aparejo eléctrico donde yo voy posicionando una carga con pequeños saltos, es como que le estoy dando impulsos al motor y al contactor. Entonces se hace muy crítico un servicio de este tipo. Y la última categoría que les había comentado es la categoría AC6B, que es para manejo de cargas capacitivas. ¿Qué pasa en un capacitor o en un banco de capacitores? Cuando energizamos un capacitor que está descargado, en ese instante podemos decir que su impedancia es nula. Por lo tanto, se va a producir un pico de corriente elevadísimo, que tendería a infinito. Pero a medida que se va cargando el capacitor, se restablece su impedancia hasta alcanzar su valor nominal. Entonces vamos a tener un pico de corriente muy breve, pero muy alto, que puede rondar las 30 veces de la nominal cuando hablamos de un capacitor, o puede llegar a 100 veces cuando estamos hablando de varios pasos de un banco de capacitores. ¿Qué hacemos ante este problema? Sobredimensionar el contactor es algo que se hacía anteriormente, pero dejó de hacerse cuando aparecieron estos amigos de acá, que son los contactores con resistencia de preinserción. ¿Qué es un contactor con resistencia de preinserción? Un contactor específicamente diseñado para manejo de cargas capacitivas. ¿Cómo funciona esto? Esto sería un contactor convencional, bobina, contacto principal. Cierra el contactor y la corriente de pico fluiría a través del contacto principal, si esto fuese convencional, y dañaría a estos contactos. ¿Qué se hizo con la resistencia de preinserción? Bueno, los contactores con resistencia de preinserción traen un bloque de resistencias con un contacto rápido o contacto adelantado respecto del principal. Entonces, con la resistencia de preinserción lo que logramos es reducir el pico de corriente, y con el contacto rápido logramos desviar ese flujo de corriente del contacto principal. Cuando energizamos la bobina, estos dos contactos mecánicamente se van a cerrar, pero el adelantado va a cerrar antes que el principal. Entonces, hay un determinado instante en que este contacto está cerrado y este contacto está abierto. De esa forma, obligamos a la corriente de pico a venir por acá. No tiene otro camino que seguir que venir por acá. Y le metemos dos resistencias en su camino. De esa forma logramos bajar el pico de corriente de la conmutación del capacitor. Cuando finaliza ese transitorio, este contacto queda cerrado y este se abre. Entonces, la corriente nominal del capacitor va a fluir por acá y no vamos a tener un desperdicio de energía, un calentamiento en la resistencia. Entonces, esto lo que busca es darle una vida útil razonable al contactor. Y estos son los contactores con resistencia de preinserción para categoría AC6B, y los seleccionamos por la potencia reactiva del capacitor que vamos a manejar. Bueno, otro tema interesante en lo que es la selección de coordinaciones, la selección de contactores es el tipo de coordinación. ¿Y qué es el tipo de coordinación? La IEC 60947 en su apartado 4.1 define cuáles son los tipos de coordinación existentes. Y tenemos dos tipos de coordinación, tipo 1 y tipo 2. Esto está relacionado con el equipamiento que se involucra en una salida motor. Estamos hablando de tipos de coordinación para una salida motor. En una salida motor, como dijimos, vamos a tener una protección de cortocircuito, seccionamiento,
comando y sobrecarga. Entonces, suponemos que tenemos un contactor y un relé de sobrecarga y se produce un cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Si estoy trabajando en una coordinación tipo 1, luego de ese cortocircuito, tanto el contactor como el relé térmico van a tener que ser reemplazados. No, digamos que ya no quedan o no garantizan su correcto funcionamiento después de un cortocircuito. Lógicamente, aguas arriba tiene que haber una protección que abra el cortocircuito. Pero estos dos elementos no van a ser operativos al cabo de un cortocircuito. Esto se refiere a la coordinación tipo 1. Obviamente no puede producirse ningún riesgo para el operador ni daños importantes en la instalación. Si vamos a la coordinación tipo 2, ante un cortocircuito podría llegar a producirse una pequeña soldadura de contactos en el contactor, pero digamos no que quede pegado el contactor, sino que apenitas yo pueda despegarlo manualmente con un destornillador, con la mano, y pueda quedar operativo. O sea, una coordinación tipo 2 garantiza que los elementos van a quedar operativos después del cortocircuito. Entonces, lógicamente, ¿qué va a ser necesario para garantizar eso? Nuevamente, un sobredimensionamiento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la coordinación tipo 2 implica un sobredimensionamiento del contactor para poder soportar la corriente de cortocircuito sin sufrir daños durante ese tiempo que tarde en abrir la protección de cortocircuito. Va a haber un instante, desde que se produce el corto hasta que dispara la protección, el contactor va a sufrir la corriente de cortocircuito, pero si está correctamente sobredimensionado para una coordinación tipo 2, va a seguir operativo. Esto es la tipo 2. La tipo 1 es la más habitual, es la que usamos siempre, que es dimensionar las cosas adecuadamente justas para la corriente que manejan. Por ejemplo, tenemos 10 amperes, ponemos un contactor de 10 amperes. Va a funcionar perfectamente, pero luego de un cortocircuito no se garantiza su correcta operación. Entonces, esta es la más habitual por su bajo costo. Esta apunta a una continuidad de servicio que garantice que el equipo puede seguir operando luego de un cortocircuito y está destinada a procesos más críticos donde la continuidad de servicio sea algo crítico y no se puede parar. Entonces, esto es otra cosa a tener en cuenta cuando dimensionamos un contactor, el tipo de coordinación. Existen tablas de coordinación, e incluso nosotros tenemos una herramienta web, que después les voy a pasar el link, que nosotros podemos ir seleccionando todos los componentes de la salida motor en función de si los queremos coordinación tipo 1 o coordinación tipo 2. Bien, pero bueno, estos son los dos tipos de coordinación en una salida motor que están definidos en la norma. Luego el próximo elemento que tenemos es el relé de sobrecarga. Y acá tenemos otro esquema rústico y básico, pero que nos sirve para explicar el funcionamiento. ¿Qué hace un relé de sobrecarga? Bueno, en caso de sobrecarga, abre un contacto que interrumpe el circuito de comando del contactor. Esto es importante. El relé de sobrecarga no es un elemento de corte, no tiene capacidad de abrir ni cortocircuito, ni corriente nominal, no es un elemento de maniobra. Trabaja siempre asociado al contactor. Lo que va a hacer es mover un contacto auxiliar y ese contacto auxiliar va a interrumpir el camino de alimentación de la bobina del contactor. Y quien va a abrir efectivamente el circuito es el contactor. Entonces, ¿qué podemos decir de los relés de sobrecarga? Que pueden ser electromecánicos o electrónicos. Los electromecánicos son los que más utilizamos, que son los bimetálicos y comúnmente le llamamos relevo térmico. Esos son los más comunes. El funcionamiento se basa en el calor que atraviesa estos bimetales
Y ahora vamos a entender un poco cómo trabaja este sistema. Acá tenemos en dos colores, está representado un bimetal. ¿Qué es un bimetal? Dos, para decirlo de forma sencilla, dos chapitas metálicas de distinto material que están soldadas, están unidas. ¿Qué sucede con el calor en cualquier elemento? Se produce un efecto de dilatación, podríamos decir un estiramiento. Pero al ser dos materiales distintos, el estiramiento va a ser distinto. Se busca eso justamente, que tenga un coeficiente de dilatación diferente y una chapita del bimetal se estire más que la otra. El tema es que al estar unidas, cuando una se estira más que la otra, va a obligar a flexionarse, ¿no? Se van a flexionar, como se muestra en la segunda imagen. Y esa flexión se va a traducir en un movimiento que se va a utilizar para abrir un contacto auxiliar, ¿no? Normalmente los relés térmicos traen un normal cerrado o bien un normal abierto y un normal cerrado. Este normal cerrado es el que se pone en serie con la bobina del contactor para poder abrir el circuito en caso de sobrecarga. Es interesante aclarar que ante una diferencia de calentamiento entre los bimetales también actúa el relé de sobrecarga. Esto significa que el relé de sobrecarga también es sensible a la falta de fase. Si falta una fase, va a haber un bimetal frío y dos bimetales calientes. No se van a desplazar todos del mismo modo y hay un mecanismo dedicado a esto que si no se desplazan los tres de la misma forma, también se dispara el circuito de protección. Como les había dicho anteriormente, estos relés de sobrecarga trabajan con una curva de tiempo inverso que significa que a mayor corriente, menor tiempo de actuación, lo cual es totalmente lógico, ¿no? Bien. Acá tenemos un tema, ¿no? ¿Podemos usar relés térmicos trifásicos para proteger motores monofásicos? Bueno, sí, podemos hacerlo con una especie de truquito que se muestra en esta imagen. En un motor trifásico convencional no hay problema, ponemos un relé térmico trifásico, por cada una de las fases va a circular una corriente que siendo un motor va a ser igual a la corriente de las tres fases, ¿no? En condiciones ideales. Pero si el circuito es monofásico y nosotros conectamos fase por acá, neutro por acá y este queda libre, en función de lo que les expliqué recién de que el relé térmico es sensible a la falta de fase, va a entender esto como una falta de fase. Si tenemos un bimetal libre. Por lo tanto, lo que hacemos es atravesar en serie los tres contactos del relé para que todos vean la misma corriente. Esto podemos hacerlo así con las tres fases o bien hacerlo con pasamos la fase por dos polos y el neutro por el otro polo. Esto es indistinto. Lo importante es que los tres bimetales estén circulados por la misma corriente para que el relé no actúe erróneamente creyendo que se trata de una falta de fase. Entonces, de esta forma podemos utilizar un relé térmico trifásico en un motor monofásico. Bueno, y vamos a la selección de componentes. ¿Cómo elegimos un relé térmico en función de qué? Bueno, es similar a lo que tuvimos en cuenta en el contactor. Hay que tener en cuenta la corriente o potencia del motor que voy a proteger, la tensión nominal que va a circular o que va a estar aplicada al circuito, pero aparece un tercer parámetro también no tan común, no tan conocido, que es la clase térmica de disparo. ¿Y qué significa esto? ¿Con qué está relacionado?
con el tiempo de arranque. La clase térmica depende del tiempo de arranque que va a tener ese motor en función de qué carga tiene conectada. Entonces vamos a explicar qué es la clase térmica. Acá lo que vemos es un esquema de 3 curvas de tiempo inverso. Tenemos una curva de clase 10, una curva de clase 20 y una curva de clase 30. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Una curva de clase 10, haciéndole circular una corriente del orden de la corriente de arranque del motor, va a generar disparo en 10 segundos. Esto es lo habitual. Clase 10, el motor tiene que haber arrancado en 10 segundos. Si no arrancó, o si no terminó de arrancar, ¿qué pasa? Va a estar todavía consumiendo corriente de arranque y va a actuar el relé térmico. Si es una carga, podemos decir que tenemos cargas livianas y cargas pesadas. Las cargas livianas consideramos que son las que al cabo de 10 segundos terminaron de arrancar, es decir, que ya pasó el pico de arranque y bajó la corriente a su valor nominal. Si la máquina que se mueve, la máquina que mueve el motor, tiene mucha inercia y es un arranque lento, un arranque prolongado, denominamos esto como una carga pesada. Y necesitamos un relé térmico con otra curva, con una curva de clase 20 o una curva de clase 30, que lo que hace es esperar a que el motor termine de arrancar para actuar. Le da más tiempo a la condición de arranque, a la condición de corriente elevada durante el arranque. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Los relés térmicos convencionales son clase 10 y después podemos tener clase 20 o clase 30. Algo a destacar acá: al 5% de la corriente nominal o un 5% por encima de la corriente nominal, el relé térmico no va a disparar nunca, y recién a partir del 20% va a detectar la falla, y es uno de los puntos que se ensaya en la norma, ¿no? ¿Qué corriente, qué tiempo de respuesta debería tener para el 20% de sobrecorriente? Entonces, bien, esto significa la clase de disparo de un relé térmico. Y es cuánto tiempo el relé de sobrecarga va a soportar el pico de arranque sin disparar, sin dar falla. Algo que nunca hay que hacer es regular más alto la corriente nominal ante una falla. Por ejemplo, yo tengo un relé convencional clase 10, pero estoy manejando una carga pesada. ¿Qué va a pasar? Que no va a arrancar nunca. Va a tratar de arrancar y va a saltar. Va a tratar de arrancar, va a saltar. Entonces, ¿cuál es el error común? Regular más alta la corriente. Entonces, no va a saltar en el arranque, digamos, no me molesta más, pero después tampoco va a proteger en condición nominal. Entonces eso es un gran error. Si trabajamos con carga pesada, lo que hay que hacer es pasar a un relé que me dé la posibilidad de cambiar de clase, ir a una clase 20 o una clase 30. Bien, estos son específicamente los puntos de ensayo que define la norma para las clases de disparo. Entonces, para decir que un relé de sobrecarga está bajo norma, tiene que cumplir con las 4 condiciones que se piden acá. Hay que realizar estos 4 ensayos y cumplir con los tiempos especificados. La gran mayoría de los relés de sobrecarga son de tipo bimetálico y estos son de clase 10, o sea, la estándar, la que al cabo de 10 segundos el motor ya arrancó.
y consideramos que son para arranques livianos, ¿no? Los clase 10, los térmicos comunes bimetálicos, solo sirven para arranques livianos. ¿Quiénes son los que me van a servir para arranques pesados? Los electrónicos. Los relés de sobrecarga electrónicos, que al principio dijimos que podían ser electromecánicos o electrónicos. Los electromecánicos son los bimetálicos clase 10, los electrónicos pueden venir de distintas clases o incluso vienen multiclase. O sea, puede venir un relé electrónico que uno regula la clase a través de una perilla y selecciona si lo quiero clase 10, clase 20 o clase 30. Y estos son los indicados para trabajar con cargas pesadas, que me van a permitir arrancar el motor y que me lo van a proteger correctamente en corriente nominal. Esto es lo que hay que utilizar para cargas pesadas. ¿Cuáles son los puntos que ensaya la norma? Lo primero que se hace es, en frío, se hace circular corriente de arranque por el relé térmico y se establece el valor de 7,2 veces de la corriente nominal. Se regula el relé térmico al máximo, se multiplica ese valor por 7,2 y se hace pasar esa corriente por el relé. Y se espera a ver cuánto tiempo, o se cronometra, cuánto tiempo tardó en disparar. Para decir que es un relé clase 10 que cumple con la norma, tiene que haber disparado como máximo en 10 segundos, como mínimo en 4 segundos. Si dispara en 4 a 10 segundos, es un relé de clase 10. Clase 20, clase 30, para esta corriente de arranque. Luego, estando en caliente, vamos a exigirlo a un 50% de sobrecarga, y tiene que disparar en 4 minutos como máximo, ¿no? Un relé de sobrecarga clase 10, al cabo de 4 minutos va a disparar con una sobrecarga del 50%. Esto es lo que les mostraba antes en el gráfico, ¿no? La asíntota vertical de 1,05 significa que con un 5% de sobrecarga no va a disparar, no debe disparar. Si disparara con una sobrecarga de este valor, no está bajo norma ese relé. O sea, no tiene que disparar con un 5% de sobrecarga. Y a un 20%, que es otro punto de los que mostraba la curva, tiene que disparar como máximo en 2 horas. Un motor de 10 amperes circulándole 12 amperes no va a disparar en 5 minutos, pero al cabo de 2 horas debería haber disparado para cumplir con la norma. Vamos ahora al otro elemento que nos quedaba, que es el guardamotor. Bueno, acá como vemos, en el esquema básico de funcionamiento, vemos que tenemos una parte de operación manual, que es por lo general una maneta rotativa, que va a forzar el estado de los contactos principales, y una parte de control compuesta por un bimetal y compuesta por una bobina de disparo magnético. Por eso los relés, los guardamotores decimos que son termomagnéticos, tienen protección térmica y protección magnética. Aunque también existen los guardamotores solo magnéticos, digamos que no tienen esta parte de bimetal y solo tienen protección magnética. La protección magnética está asociada al cortocircuito, como les dije, era un fenómeno de corriente que bruscamente se dispara, con lo cual necesitamos algo de acción rápida, y se usa una bobinita de disparo que se magnetiza y acciona un mecanismo de disparo. El bimetal es de acción lenta y protege sobrecarga, como ya lo explicamos para el relé térmico. Entonces, en caso de sobrecarga o cortocircuito, el guardamotor interrumpe directamente el circuito de potencia. ¿Qué significa esto? Que acá sí estamos hablando de un elemento de corte y protección por sí mismo. No depende del contactor como en el caso del relé térmico, sino que por sí mismo el guardamotor va a abrir el circuito principal. Y bueno, su funcionamiento se basa en el calentamiento del bimetal y el incremento del campo magnético de la bobina, como les comentaba anteriormente.
Acá tenemos nuevamente el esquema básico de funcionamiento. Si hablamos de guardamotores termomagnéticos, vamos a tener la conjunción de los dos elementos. Va a tener su parte bimetálica, que responde a la sobrecarga, y su parte de bobina de disparo magnético, que actúa ante cortocircuito. Cualquiera de los dos mecanismos que se active va a trabajar sobre el contacto, o en este caso los contactos de potencia del circuito. Va a accionar un mecanismo de disparo que abra el circuito. ¿Cuándo pasa qué? Cuando hay un incremento brusco de la corriente, en el caso de cortocircuito, o un incremento moderado en el caso de la sobrecarga. ¿Cómo se entiende el funcionamiento de la bobinita de disparo? Bueno, en condición normal, a corriente nominal, va a circular tanto por los bimetales como por la bobina de disparo una corriente determinada, que va a generar un campo magnético, lógicamente, y va a generar un calentamiento en el bimetal, pero no suficiente para disparar. O sea, no va a ser suficiente para flexionar los bimetales y no va a ser suficiente para desplazar el mecanismo de disparo de la bobina magnética. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce un cortocircuito, el campo magnético se incrementa de tal forma que genera un movimiento, y ese movimiento se utiliza para accionar el mecanismo de disparo. De esa forma, el guardamotor ante un cortocircuito abre de manera instantánea para minimizar los daños en la instalación. En el caso de la sobrecarga, actúan los bimetales, como ya explicamos anteriormente para el relé térmico. Por eso, para dos fenómenos distintos, como son la sobrecarga y el cortocircuito, existen dos principios de funcionamiento distintos aplicados, en este caso, en un mismo equipo, que es el guardamotor, que tiene la doble función. ¿Cómo elegimos un guardamotor? Bueno, tenemos otra vez la corriente o potencia del motor a proteger, la tensión principal del circuito, y el tercer dato muy importante en un guardamotor es la capacidad de ruptura o el poder de corte, ¿no? Los kiloamperes. Un guardamotor puede ser de 10 amperes, 50 kiloamperes, por ejemplo. ¿Qué significa esto? ¿Con qué está relacionado? Con la corriente de cortocircuito. ¿Qué corriente de cortocircuito va a tener que abrir ese equipo? Bien, entonces acá vamos a explicar un poco las corrientes de cortocircuito. Seguramente habrán escuchado, se habrán preguntado qué diferencia tenemos, qué es ICU, qué es ICS, por qué algunos equipos traen estos dos valores indicados. Bueno, nuevamente, la IEC 60947 define estos dos valores, ICU y ICS. Si nos vamos estrictamente a lo que dice la norma, la ICU, que es la corriente de corto última, así se denomina, hay que ensayar el dispositivo de corte según esta secuencia, OTCO. ¿Qué significa OTCO? Abrir, esperar un tiempo, cerrar y abrir. Este es el ensayo que se hace. Yo digo que mi equipo va a ser de 50 kA, entonces le hago circular 50 kA, realizo esta operación y si la cumple, voy a decir que esa es mi corriente de corto última. Luego de esa operación no se requiere que el equipo quede funcional. ¿Qué es la ICS? La corriente de corto de servicio. Y se le hace un ensayo más exigente. En condición de cortocircuito, la corriente de corto que yo voy a ensayar tiene que cumplir esta secuencia y es una apertura más. Va a abrir, va a esperar un tiempo, se va a cerrar y abrir y después se va a esperar otra vez tiempo y nuevamente se lo hace cerrar y abrir otra vez. Esto es como para simular una condición de funcionamiento. Y al cabo de este ensayo tiene que quedar operativo el equipo.
Entonces, esto es lo que dice la norma de ICU e ICS. Ahora, si le queremos entender cómo lo interpretamos nosotros, vamos a decir que la ICS garantiza continuidad de servicio, implica que el dispositivo debe poder despejar la falla y seguir operativo. La ICU, por su parte, significa que el dispositivo deberá despejar la falla evitando daños en la instalación y a las personas, pero luego de esto deberá ser reemplazado. Es muy importante aclarar que la corriente de corto del punto de instalación tiene que ser inferior a estas dos. ¿Por qué? Porque podemos decir que si la corriente de corto real supera la ICS, el equipo no va a poder operar, pero si está por debajo de la ICU va a prevenir la falla. Pero si incluso es superior a la ICU, el equipo no la va a poder manejar. Entonces, la ICS es la corriente de corto de servicio que el equipo va a poder manejar y va a poder quedar operativo luego de un cortocircuito de esta magnitud, y la ICU es la máxima que podría manejar el equipo en cualquier condición, pero nunca superiores a la corriente de corto, porque de esa forma no va a poder abrir el cortocircuito el elemento de protección. Bien, vamos a lo que son los productos de ABB para estas soluciones. En lo que son contactores, tenemos dos familias que trabajamos, la familia AF, que es nuestra línea avanzada, de 9 A a 2650 A, y la línea AX, que es la línea eficiente, de 9 a 18 A, de fabricación nacional. Este es el panorama de la oferta, ¿no? Como vemos, a medida que se incrementa la corriente, lógicamente crece el tamaño del contactor, y están especificados, como les decía, en AC3, ¿no? La potencia que maneja el contactor en AC3, porque normalmente se utilizan para arranque de motor. ¿Qué tiene de especial el contactor AF? El contactor AF ya tiene varios años en el mercado, pero no deja de ser revolucionario y no deja de ser distinto a cualquier contactor que se pueda encontrar. Particularmente lo que lo hace distinto es que tiene un circuito de control que comanda a la bobina, un circuito de control interno, ¿no? Tiene un microprocesador dentro del contactor que comanda la bobina y lo mantiene aislado de la tensión de red. Cualquier contactor convencional, la tensión de red entra directamente a la bobina, y las variaciones de tensión que puedan existir van a afectar a la bobina del contactor, van a hacer tabletear o zapatear los contactos del contactor, y eso va a generar un daño en el contactor y un daño en la carga que se está comandando. Para evitar ese problema, ABB decidió introducir tecnología en la bobina del contactor. Y lo hizo a través de esta placa de control, este microprocesador, que lo que hace es tomar la tensión de red, analizarla y acomodarla a lo que necesita la bobina del contactor. Con lo cual, si hay variaciones de tensión en la red, el contactor no se va a ver afectado. Si hay microcortes, el contactor no se va a desenganchar, con lo cual no hay paradas de producción por microcortes gracias a la tecnología AF. Y lo más importante es que el contactor no va a zumbar, no va a vibrar y no va a zapatear ante un bajón de tensión, que esta es la causa más habitual de falla de los contactores.
Cuando la tensión es insuficiente en el circuito de comando, la bobina no tiene la fuerza suficiente para mantener cerrados los contactos. Por eso es que empieza a zumbrar, empieza a vibrar y empieza a tabletear, a hacer un repiqueteo de contactos. Esto tiene dos efectos muy nocivos para el contactor y un efecto muy nocivo para la carga. En cuanto al contactor, la corriente de la bobina durante el cierre se incrementa. Es similar al motor. Cuando el contactor cierra tiene una corriente pico de bobina y cuando ya está cerrado se establece una corriente más baja. En el momento que el contactor está tableteando, la corriente que circula por la bobina es mucho mayor que la normal. Por lo tanto, si esta condición se mantiene, la bobina se quema. O sea, las bobinas de contactor se queman ante un zapateo por mala calidad de la tensión que lo alimenta. Esto es muy habitual y pasa a cualquier contactor convencional. En cuanto a los contactos, cuando el contactor cierra, comienza a circular la corriente y cuando abre, desaparece la corriente. En ese proceso se genera un arco en la apertura. Si el contactor está tableteando, está constantemente generando ese arco. Y eso va a calentar los contactos de forma tal que se van a fundir y se van a quedar soldados. Por tableteo, no estoy hablando de cortocircuito, no estoy hablando de ningún fenómeno de este tipo, sino que por mala calidad de la tensión que alimenta a la bobina, se sueldan los contactos del contactor. Y esta es la principal causa de falla de los contactores. Entonces, ABB decidió desarrollar una tecnología que haga inmune al contactor frente a este problema que es el más típico. Y desarrolló los contactores AF, que al ser inmunes a este problema, otorgan una mucho más prolongada vida útil. O sea, es un mejor contactor. Y además este microprocesador le da ventajas adicionales. Por ejemplo, un amplio rango de tensión. Tenemos tres rangos de trabajo, 20 a 60 volt, 100 a 250 volt, 250 a 500. Un contactor convencional de 220 trabaja con 220 volt. Un contactor AF tiene un amplio rango de trabajo de 100 a 250 volt. Esto nos permite compartir bobina para distintas tensiones. Por ejemplo, una tensión de 110 o 220 para nosotros es el mismo contactor. Una tensión de 24 o 48 volt para nosotros es el mismo contactor. Pero digamos que también esto se replica en lo que es tensión y frecuencia. ¿Por qué? Porque los contactores AF funcionan tanto con 50 o 60 Hz de alterna o con continua. Entonces, acá también tenemos 24 volt de alterna o 24 volt de continua, ya sea que estoy alimentando por un trafo o por una fuente, me da lo mismo. No necesito pensar en un contactor diferente para un comando en alterna y para un comando en continua. Con el beneficio que eso tiene, dado que los contactores con bobina en continua son bastante más caros que los de alterna y bastante más difíciles de conseguir. Entonces, incluso son más altos. Así que esto es un gran beneficio en cuanto a la disponibilidad, en cuanto al stock que yo tengo que tener si soy un distribuidor de materiales eléctricos. Y también abre posibilidades de negocio de exportación, por ejemplo. Yo soy un fabricante de máquina que hago una máquina pensada para mi mercado local en una tensión de 220 volt de comando, 50 Hz. Pero me surge la posibilidad de exportar mi máquina, por ejemplo, a Brasil, donde en algunas regiones hay 110 volt, 60 Hz. Bueno, el mismo contactor convencional de 220 que voy a conectar a un tomacorriente en mi casa, lo puedo utilizar para exportar dentro de una máquina que va a ir a Brasil. Porque 110 y 220 es el mismo rango y alterna de 50 o 60 Hz es el mismo rango.
Incluso otro caso, si ese mismo contactor yo lo podría alimentar con 110 de continua, que es una tensión bastante habitual en servicios auxiliares de subestaciones. Entonces también tengo negocio de oportunidad. Yo puedo tener un contactor disponible para utilizar en aplicaciones poco convencionales, pero como lo tengo, lo voy a vender más fácilmente. Esto pensado desde el punto de vista de un distribuidor, ¿no? Para el usuario se simplifica mucho la selección de productos. Yo sé que hay pocos contactores y con esos pocos contactores cubro todo el rango completo de 20 a 500 volts, de alterna o de continua, de 50 a 60 Hz. Entonces también es más fácil para seleccionar el producto. Bien, entonces esta familia de contactores AF revolucionó la tecnología, pero también está pensada en beneficios para el usuario. Más allá del punto de vista técnico y teórico, beneficios en la operación y en el armado. También tiene una gran cantidad de accesorios que hacen que el cableado sea más sencillo, que los tableros sean más compactos y que no haga falta hacer tantas conexiones. Está muy pensado también para el instalador. Obviamente se mejoró muchísimo el circuito magnético y bajó el consumo de bobina y se elimina el rebote de contactos a través del control de movimiento. Bueno, el contactor constantemente va a estar monitoreando tensión y corriente, la energía aplicada a la bobina, con lo cual nunca va a zapatear porque sabe la tensión que está recibiendo y la administra la bobina. Es un intermediario entre la tensión de red y la tensión de bobina. Se mejoraron los contactos, se mejoraron las cámaras apagachispas, ¿no? Esto hace que el contactor tenga muchísima más vida útil respecto de cualquier contactor convencional. Esto es muy interesante, es la zona de trabajo de la bobina, que es mucho más amplia, la zona de trabajo de un contactor AF contra un contactor convencional de cualquier marca. En cualquier contactor convencional tenemos la zona insegura, donde va a producirse el zapateo y el daño del contactor y la carga asociada, mientras que el contactor AF está en zona de trabajo. Pero incluso fuera de su zona de trabajo, garantiza un desenganche seguro. Nunca va a vibrar, zumbar, zapatear el contactor AF. Siempre está en una posición de trabajo segura. Bueno, antes teníamos contactores de alterna y de continua, hoy eso lo tenemos en un mismo producto. El AF es de alterna y continua. Esto nos permite reducir el stock, tener un precio súper competitivo porque los de continua son muchísimo más caros y el AF tiene precio de alterna y lo que les comentaba antes, disponibilidad para aplicaciones poco habituales, ¿no? Negocios de oportunidad. Fíjense cuánto se redujo la cantidad de variantes de producto. Antes teníamos 45 modelos diferentes de bobinas, todas las de alterna, todas las de continua y todas las de rango extendido. Bueno, con el AF esto se redujo a 3 bobinas, de 45 a 3. 15 veces más fácil de seleccionar y almacenar. ¿Y cómo hicimos para reducirlo a 3 bobinas? Bueno, incorporando todo en un mismo producto. Los AF son de alterna, son de continua y son de amplio rango. Todo en el mismo contactor. Por lo tanto, con simplemente 3 códigos de bobina cubrimos un rango de 20 a 500 volts de alterna o de continua en 50 o 60 Hz. También se mejoró el circuito magnético y se hizo muy compacto, garantizando un menor consumo de bobina, que es otro punto importante a la hora de diseñar el tablero. Y acá que tenemos que internamente la bobina se maneja con continua. Entonces, si la bobina se manejara con alterna en un contactor convencional, para garantizar la potencia de retención tenemos
fluctuaciones de tensión, donde hay momentos máximos que representan un consumo excesivo de energía. Todo esto es desperdicio de energía. Nosotros necesitamos esto para que quede cerrada los contactos. Todo esto es desperdicio de energía. Si manejamos la bobina con continua, vamos a tener un valor constante de potencia de retención que garantice que el contactor quede cerrado. Por eso los contactores AF, internamente la bobina está manejada con continua y su consumo es mucho menor que el de un contactor de alterna. Otro punto a favor para el dimensionamiento y selección del contactor. Bueno, accesorios, tenemos contactos auxiliares, laterales y frontales. Para contactores de hasta 100 A tienen este formato. Para contactores mayores a 100 A tienen este otro formato. Tenemos un libre acceso a los terminales de bobina, ¿no? Para facilitar la tarea del instalador, se puede acceder a la bobina del contactor por abajo, por arriba, doble acceso o por el frente. Esto es para facilitar el cableado, para no tener que recablear en un caso de reemplazo. Si el circuito de control llega por arriba, desplazo esta pieza hacia arriba. Si llega por abajo, la dejo abajo. Esto es simplicidad para el instalador. También podemos hacer enclavamientos electromecánicos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que armar un inversor de marcha, una estrella triángulo, o una transferencia, se va a requerir un enclavamiento electromecánico que garantice que nunca operen los dos contactores simultáneamente. Entonces tenemos un kit de enclavamiento muy bueno y muy práctico que elimina por completo el cableado. Lo hace muy sencillo a través de este bloque. Con acceso frontal a la bobina podemos eliminar todo el cableado que sería necesario en este caso. Para los más grandes hay enclavamiento mecánico y el eléctrico lo haríamos con los contactos auxiliares. Y tenemos kit de unión para los distintos tipos de arranques. En el arranque directo vamos a poder vincular el guardamotor y contactor con una pieza que hace de unión mecánica y conexión eléctrica y no requiere de ninguna placa de montaje posterior, simplemente esto se cuelga en un riel DIN agarrado el guardamotor y el contactor queda soportado debajo, con lo cual se reduce el tamaño del tablero, se hace muy compacto, se hace práctico y fácil. Lo mismo para la inversión de marcha. Fíjense, tenemos el enclavamiento, tenemos puentes, ¿no? En un inversor de marcha tenemos que invertir dos fases para que el motor gire en un sentido u otro sentido. Esto habitualmente se hace cableado, pero con estos puentes, este y este, logramos hacer la inversión de marcha muy fácilmente sin cableado. Esto es óptimo tanto para la reducción de tamaño del tablero como para la simplicidad del armado. Queda obviamente mucho más prolijo y profesional, pero sobre todo es importante porque elimina la posibilidad de error. Queda todo armado y no hay cableado que me complique, que pueda presentar un error y traer problemas a posterior. Con lo cual también ganamos en ese sentido, en hacer las cosas fáciles para el instalador. Bien, y este es el ejemplo de la estrella triángulo, que es muy similar al inversor de marcha, pero tenemos tres contactores. Así quedaría definitivamente armado. Esto es cómo identificar un contactor, ¿no? El contactor AF, el nombre del contactor que viene en el frente tiene distintos campos, cada campo tiene un significado. AF es la familia de contactores con bobina controlada por microprocesador de amplio rango con todas las características que vimos. El 9 indica que es un contactor de 9 A en AC3, o sea 9 A para arranque motor. 30 indica que es tripolar, podría decir 40 si fuese tetrapolar. Este 10 indica que viene con un auxiliar normal abierto incorporado, que podría ser normal cerrado también. Y 13 es el código de bobina. Tenemos los tres códigos de bobina
que corresponden a los amplios rangos de bobina que son de alterna y continua, como ya les mencionaba. También tenemos contactores tetrapolares, y como dijimos antes, los tetrapolares normalmente se especifican en AC1, porque si hay un cuarto polo para un neutro, no tiene sentido hablar de AC3, que es arranque de motor. Entonces la corriente de un contactor tetrapolar debe considerarse en AC1. Por ejemplo, para transferencia se usa muchísimo. También tenemos los contactores AX, que es la oferta de fabricación nacional, en un rango de corrientes más reducida. En un único tamaño tenemos 3 calibres de corriente, 9, 12 y 18 amperes, con bobina convencional, bobina de alterna, sin placa electrónica, sin los beneficios de AF, pero con el respaldo de calidad de ABB para aplicaciones más convencionales y no tan exigentes como lo que podría brindar un contactor AF. Obviamente con un precio muchísimo más competitivo. También la familia X tiene sus accesorios que no coinciden con los accesorios de la F por un tema de matricería, lógicamente. Luego tenemos los contactores UA, que son con resistencia de preinserción. Esto lo vimos anteriormente, que ¿por qué existen los contactores especiales con resistencia de preinserción? Bueno, en el caso de ABB son los UARA y vienen en potencias de 12,5 hasta 80 kVAR. Se seleccionan con esto, ¿no? Por los kVAR del capacitor. También tenemos contactores modulares. ¿Qué son los contactores modulares? Son contactores con formato de térmica o con perfil DIN. Pueden entrar en un tablero con bandeja rebatible calada, pueden entrar en una caja plástica con la ventanita del calado DIN, y más que nada se usan mucho en iluminación, en un hotel, tal vez en un shopping, en instalaciones más comerciales, residenciales, se usan este tipo de contactores, que vienen en 2 variantes, la estándar, que se llama ESB, y la que tiene mando manual, que se llama EN. Los rangos de corriente de estos contactores van de 16 hasta 100 amperes. Esto es en categoría AC1, ojo, porque estos son más pensados en iluminación. Y vienen en variantes de 2 y 4 polos con distintas configuraciones de contactos abiertos y cerrados. Luego tenemos los relés de sobrecarga. Como podrán ver, para cada tamaño de contactor va a corresponder un tamaño de relé de sobrecarga porque trabajan asociados. Y los hay bimetálicos, como vimos, y electrónicos. Los electrónicos son los que normalmente utilizamos para cargas pesadas porque nos permiten seleccionar la clase 10, clase 20 o clase 30, que estaba relacionada con el tiempo de arranque. Los que más utilizamos habitualmente son los térmicos bimetálicos, que son todos clase 10. Los bimetálicos llegan a 200 amperes, los electrónicos hasta 1250. Acá tenemos algunas imágenes de los relés térmicos convencionales. Es importante aclarar que son sensibles a la falta de fase, como les había comentado, y en el rango de ABB va de 0,16 a 200 amperes, y estos son los modelos utilizados, ¿no? Desde el TA25, que es el que corresponde a la X, hasta el TA200. Luego tenemos los electrónicos, que se llaman EF, y su rango de trabajo es mucho mayor y tienen clase seleccionable. Finalmente tenemos los guardamotores, que es la protección de sobrecarga y cortocircuito, donde trabajamos 2 líneas, una línea de 100 kA y una línea de 50 kA. Dentro de la línea de 100 kA hay 2 tamaños físicos. El corte se produce a los 32 A, tenemos los MS132 y los MS497. Vamos a llegar hasta 100 A con guardamotores. Más arriba de 100 A vamos a pasar a los interruptores caja moldeada con curva motor. Los guardamotores pueden ser termomagnéticos, que en el caso de ABB se llaman MS,
o solo magnéticos, que son los MO. La línea de 50 kA tiene 3 cortes de tamaño, MS116 hasta 32 A, MS165 hasta 80 A y MS495 hasta 100 A. Nuevamente, arriba de 100 A vamos a manejarnos con interruptores caja moldeada de la familia Timax XT. Resumiendo las características generales de los guardamotores, acá vemos la imagen de los 4 tamaños. Podemos decir que tenemos 3 tamaños físicos, si bien estos dos son modelos diferentes, el tamaño físico es el mismo. Los rangos de trabajo son de 0,1 a 100 A. Protegemos contra sobrecarga y cortocircuito y tenemos alta capacidad de ruptura. Ese es un punto muy importante del guardamotor. Es un elemento de protección de cortocircuito con alta capacidad de ruptura, que son de 50 y 100 kA, y la tensión de trabajo es hasta 690. O sea, no necesitamos guardamotores especiales para más de 400 volts. Todos nuestros guardamotores trabajan hasta 690 volts. También son sensibles a la falta de fase y tienen indicaciones de falla y posibilidad de conectar accesorios como contactos auxiliares, bobinas de disparo, etc. Por último, destacar algo interesante de nuestra familia premium de guardamotores, tanto el 132 como el 165, tienen una indicación clara del disparo, tienen discriminación del tipo de falla, si han disparado por cortocircuito o si han disparado por sobrecarga. Eso, visualmente el operador puede darse cuenta de la magnitud del problema. Cuando el guardamotor está en falla, cuando disparó por cualquier falla, la maneta se posiciona en 45 grados. Entonces, a golpe de vista, yo puedo saber que el guardamotor no está abierto manualmente por operación, sino que disparó por falla. Está a 45 grados. Pero si esta falla fue de tipo cortocircuito, es decir, que se produjo el disparo magnético, adicionalmente a la posición de maneta de 45 grados, va a aparecer esta ventanita en color rojo, que en condición normal no está negra. En cortocircuito esta ventanita se pone roja, entonces el operador rápidamente puede darse cuenta de que acá hubo un cortocircuito, entonces no voy a reponer bajo condición de cortocircuito, sino que voy a tener que ir a analizar el problema con mayor detenimiento. Esto es muy útil para el personal de mantenimiento. Y además, esto puede ser combinado con contactos auxiliares, ¿no? Hay contactos de estado o posición, hay contactos de falla, cualquiera sea el tipo de falla, y hay contactos específicos de cortocircuito. Entonces, también a distancia podemos discriminar qué tipo de falla se produjo en los guardamotores. Bien, para finalizar, estas son 2 páginas que les voy a dejar el link para visitar, que tratan de productos CAD, o sea, los bloques CAD de todos los productos de control, contactores, guardamotores, relés de sobrecarga, y también se pueden hacer animaciones de productos. Es una página muy interesante, ya la van a ver. Y estas son lo que hablábamos de tablas de coordinación, cuando hablamos de coordinación tipo 1, tipo 2. Bueno, acá tenemos, es una herramienta online que permite seleccionar todos los componentes de una salida motor en función de los distintos parámetros que le vayamos ingresando. Potencia del motor, tensión de trabajo, poder de corte que me interesa, coordinación tipo 1, tipo 2, protección de cortocircuito y sobrecarga en un mismo aparato o en distintos aparatos. Bueno, esos son todos parámetros que yo puedo ingresar y esto me va a dar toda una tabla de coordinación ya ensayada por ABB. Todo lo que encuentren acá son cosas que ABB ha ensayado. Así que bueno, estos son los datos de contacto para contactarse con ABB y en particular mis datos personales para cualquier consulta. Y esta es la página general de protecciones de motor. También pueden acceder a este link y ver toda la oferta. Así que bueno, tal cual como les prometí, esto iba a finalizar a las 11:30 y ya podemos abrir la ronda de preguntas.
Gracias, Rafa. Sí, nos extendimos un poquitito. Rafa igual lo había advertido al principio, La así risa que no gracias traiciona, yo porque dije que esto terminaba a 11:30. sí, gracias por quedarse conectados. Antes de pasar a las preguntas, le voy a pedir a Marcelo, a Pablo y a Miguel que se registraron solo con el nombre, que pongan sus apellidos, por favor, en el chat. Así puedo tomar la dirección de mail de ustedes y mandarle posteriormente la información. Gracias. Rafa, te voy leyendo las preguntas que surgían. Marcelo nos consultaba, ¿los contactores ABB AC3 cumplen con AC4? En los catálogos solo figura AC3 o AC1. Claro, sí, porque sí cumplen con AC4 y se pueden utilizar en AC4, pero no tenés un valor especificado para corriente AC4. El contactor es el mismo, pero si vos lo vas a utilizar en una condición AC4, lo que hay que hacer es sobredimensionarlo según un gráfico que es una curva de sobredimensionamiento para contactores AC4, en donde vos ingresás con la corriente que querés manejar y la cantidad de maniobras, la vida útil del contactor. Entonces, con esos dos parámetros, es una tabla de doble entrada, vos te chocás con la curva correspondiente al contactor. Porque es un dato variable en función de la cantidad de maniobras que vos quieras. Digamos que ABB no hizo una, no estableció una cantidad de maniobras fijas en donde te diga el contactor en AC4 tiene este valor. No está definido, porque es un dato variable en función de la cantidad de maniobras. Entonces lo maneja con una curva de selección. Si vos querés usarlo en AC4, lo vas a tener que sobredimensionar en función de esa curva. Que bueno, eso en general lo hago yo, ¿no? Alguien me dice que la aplicación es AC4 y yo le digo qué contactor correspondería. No es un dato que está especificado en el catálogo, pero sí, lógicamente, se pueden utilizar en AC4 y no son contactores especiales los de AC4, son contactores convencionales sobredimensionados adecuadamente. Perfecto. Después nos consultaban qué vida útil en maniobras tienen los contactores para capacitores. Y los contactores para capacitores, lógicamente, tienen menos vida útil que un contactor estándar AC3. Puede andar en 250.000 maniobras, una cosa así. Creo que en la presentación está, en la parte que hablamos de los UA, eso está especificado el dato, así que bueno, después cuando le compartamos la presentación lo tienen, pero es en ese orden. Ok. También nos consultaban, en un arranque motor ante cortocircuito, ¿el contactor ayuda en el despeje de la falla? No, el contactor no cumple ninguna función de protección. El contactor es un elemento de comando que simplemente se va a cerrar o abrir en función de la tensión que tenga la bobina. Lo que pase por los polos del contactor no incide para nada en su circuito de comando. Al contrario, si la corriente que pasa por los polos principales es elevada, va a tender a soldar los contactos y no a repelerlos. No hay un efecto de repulsión de contactos como si en un interruptor, porque el interruptor está diseñado para eso, para que en condición de falla se abra. El contactor no tiene esa propiedad, justamente porque no es un elemento de protección el contactor. Ok, perfecto. La otra consulta es, ¿la norma IEC contempla clase de disparo 5? Sí, hay un montón de clases de disparos. Yo les dije las más comunes y mencioné únicamente las de los bimetálicos, pero los electrónicos tienen más clases para arriba y para abajo. Yo dije solo la clase 10, también hay clase 5 y hay una clase que se llama 10A. Las electrónicas son todas con una E final, 10E, 20E, 30E, hay 40E y hay 5E. Nosotros tenemos un dispositivo de protección, de control y protección de motores que se llama UMC, que es un relé inteligente para control de motores, que tiene estas 5 clases de disparos seleccionables. Y sí, es una de las clases definidas por la norma.
Ok, perfecto. Otra consulta que nos hacía Martín Torres, ¿hasta qué altura trabaja bajo norma? ¿Y a partir de qué altura aplico derrateo para el AF? Mira, como regla general, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, trabajás sin ningún inconveniente. Arriba de los 2000 metros tenés tablas de derrateo que te van, incrementando, o sea, lo que te da la tabla es en función de la altura, suponete, nosotros dijimos hasta 2000, todo bien. 2500, un determinado coeficiente de derrateo para tensión y o para corriente que se va incrementando a medida que sube la altura. Pero bueno, es una tabla de multiplicadores en función de la altura que te reduce la capacidad de corriente y la capacidad de tensión. El tema de la altura es que vos te afecta en la corriente porque la capacidad de disipar el calor en la altura es mucho menor por la falta de aire y también te reduce la aislación justamente por la falta de aire también. Pero afecta más que nada, afecta en la corriente y un poco menos en la tensión. Por eso van a ver que las tablas de derrateo son más, los factores de reducción son mayores para corriente que para tensión. Pero como regla general, toma que hasta 2000 amperes funciona normalmente sin derrateo. Perfecto. Marcelo nos consultaba, ¿en los guardamotores ABB se indica solo la ICQ? No, en general te dicen las dos. Te dan la ICU y la ICS. Siempre, por lo menos en lo que es ABB, te dice los dos parámetros. Perfecto. ¿Los guardamotores termomagnéticos ABB solo vienen de clase arranque 10? Sí, todo lo que sea bimetálico es clase 10. Si queremos ir a 20, 30 o cualquiera otra de las clases que mencionamos, vamos a pasar a relés de sobrecarga electrónicos, no guardamotores. Ok. Emilio nos consultaba si haciendo una similitud entre las curvas de disparo de un guardamotor y una termomagnética, ¿qué curva sería la equivalente? No hay exactamente un equivalente, o, a ver, podríamos decir tal vez la curva K es la más parecida. Lo que tiene es que las curvas que conocemos de las termomagnéticas, B, C, D, K, tienen como bandas de disparo. Tenés de 5 a 10, ¿viste? Son bandas más amplias de disparo. La K es la más similar porque dispararía entre 10 y 14, creo, de veces de la corriente nominal, pero digamos que el guardamotor es mucho más fina la banda, es más definido. O sea, un guardamotor dispara entre 12 y 14 veces su corriente nominal, la parte magnética, no estamos hablando, el disparo magnético. Eh, no sé a qué viene la pregunta, pero tal vez si están pensando en por qué protegemos un motor con un guardamotor y no con una termomagnética, dado que las termomagnéticas son bastante más baratas, eh, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Los guardamotores tienen una capacidad de ruptura mucho mayor que las termomagnéticas. Piensen que una termomagnética estamos hablando de 4,5 kA, 6 kA o en casos especiales 10 kA. Hablando de lo que es habitual, ¿no? Hay más altas, pero lo habitual son esos valores. Y un guardamotor estamos hablando arrancando en 50 kA hasta 100 kA. O sea, es mucho más alto el poder de corte de un guardamotor. Eso es punto uno. Punto 2, los guardamotores tienen posibilidad de regular la curva, regular el térmico. Vos tenés una ruedita de regulación de corriente. En una termomagnética no lo tenés. Un ejemplo, si yo tengo un motor que en condición normal, debido a su estado de carga o lo que fuera, medimos con pinza y la corriente nominal es 8 amperes. ¿Qué termomagnética pongo para esa condición? Yo tengo termomagnética de 6 y termomagnéticas de 10. Si el motor consume 8 amperes, le voy a poner una térmica de 10.
pero no está adecuadamente protegido ese motor. Si el motor consume 9 amperes, la térmica no se entera y no lo protege. En ese caso, un guardamotor de 10 amperes tiene un rango de regulación de 6 a 10 amperes. Entonces yo puedo ajustarlo manualmente a 8 amperes y proteger correctamente. Eso es los dos fundamentos de por qué deberíamos proteger un motor con un guardamotor y no con una termomagnética. Ok. Víctor nos consultaba para una transferencia red-planta, donde aguas abajo se alimenta un motor. ¿Se puede utilizar contactores en AC1 para la transferencia general? Bueno, eso es lo que, digamos, que lo expliqué. Vos tenés dos cosas a considerar. El contactor que hace la transferencia es un contactor que posiblemente trabaje sin carga, ¿no? Es un momento en que vos estás, se paró la planta por un corte de energía, no tenés consumo, entra el grupo y haces la transferencia, entonces no tenés carga. Y en el caso de que tuviera que conmutar con carga, si es un contactor general para toda la instalación, vos tenés un mix de cargas de diferentes características, inductivas, resistivas, lo que sea. Entonces, lo consideramos AC1, no es plenamente un AC3. Por más que vos tengas motores abajo, no es el contactor específicamente dedicado a arrancar el motor. Si vos tenés un motor abajo, seguramente hay un contactor asociado para ese motor, que ese sí tiene que estar dimensionado en AC3, y no es el contactor general de la transferencia. El contactor general de la transferencia lo dimensionamos en AC1, salvo que sea no sé, algo raro, una transferencia dedicada donde la única carga es un motor y vos transferís y directamente el contactor de la transferencia arranca el motor. En ese caso sí sería AC3, pero me parece raro, o sea, yo nunca lo vi armado de esa forma. Como regla general, los contactores de transferencia los usamos en categoría AC1. Y por dar un ejemplo, un contactor AF52, perdón, maneja 52 amperes en AC3. Pero ese mismo contactor en versión tetrapolar maneja 100 amperes AC1. Entonces, si yo necesito una transferencia de 100 amperes, no piensen en un contactor AF116. Sepan que el contactor AF50 les va a dar esos 100 amperes que necesito en AC1 para transferencia. Eso como para dar un ejemplo. Perfecto. Y la última consulta es de Oscar y nos dice, nos pide más información sobre los contactos para los microcortes. Deben ser los contactores. Mirá, la información se la vamos a pasar después de la charla, que es toda la folletería de los contactores AF, y guardamotores y relevos, incluso la misma presentación. Los contactores especiales para microcorte son los contactores AF, que no se abren ante un microcorte, con lo cual vos no tenés una máquina parada por un microcorte. Así que bueno, entiendo que se refiere a eso y la información la vamos a pasar. Perfecto. Bueno, no tengo más consultas, no sé si a alguno de los participantes le queda alguna duda y la quiere escribir. Si no, como recién decía Rafa, la presentación va a estar compartida. Por la tarde le pasamos toda la información, así que ahí van a poder hacer un repaso o sacarse alguna duda que les haya quedado. Si no hay más consultas y les parece, damos por finalizada la capacitación. Gracias a todos por participar. Bueno, yo también me despido, entonces muchas gracias por haberse quedado y bueno, seguimos en contacto en las próximas capacitaciones. Hasta luego. Buen día.